Y bien, así al momento las cosas en Guatemala y el mundo. Ahora damos paso a la entrevista, a la primera entrevista de esta noche a las 8:45. Así que adelante, compañeros. Gracias, muy buenas noches. Arrancamos ya a las 8:45 en esta segunda fase de entrevistas y análisis en esta noche de martes 28 de abril del 2020. Va muy rápido el tiempo, ya este mes prácticamente se ha ido. Y le damos también la bienvenida, antes de presentarle los temas, a Marinés Rivera, que se suma a esta mesa como todos los martes. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú dices, ya acercándonos a mayo, es increíble lo rápido que se pasa el tiempo. Las semanas vuelan, ¿no? Y uno no lo siente, pues ya quedándose en casa se siente mucho menos increíble, ¿no? Sí, este confinamiento, la verdad, ha pasado. Llevamos ya prácticamente, bueno, todo esto arrancó el 13 de 16 de marzo. 16 de marzo. Bueno, viernes 13 fue el primer caso. 16 de abril, sí, un mes y medio prácticamente. Así es, un mes y medio. Y no se sentía, bueno, se siente rápido, pero a la vez pasa lento también y estamos Pasa pues, muy lento y sobre todo también acostumbrándonos. la situación se va agudizando, la cantidad de personas que se ven en las calles pidiendo dinero, la cantidad de personas que también se ve con las banderas blancas solicitando alimentos, pues esto va a ir creciendo conforme vaya transcurriendo el tiempo y prácticamente este primer semestre del 2020 se nos fue en esta crisis y en esta pandemia. Claro, yo creo que se ha discutido bastante de que el tema de quedarnos en casa, pues puede funcionar hasta cierto tiempo, ¿no? No va a ser del todo sostenible, sobre todo en tema económico, y que hay que empezar a ver formas innovadoras para retomar las actividades normalmente, ¿verdad? Algunos estados en los Estados Unidos han empezado Ya. a abrir paulatinamente la economía, algunos países de Europa también, así que habrá que esperar el famoso pico de la curva en Guatemala, ¿no? Para pues empezar a hablar de flexibilizar algunas situaciones, pero lo que sí es cierto es que tendremos que aprender a convivir con el virus, ¿no? Así y como tú mencionas, pues no es de soltar todo, sino que obviamente es una forma escalonada de ir pues empezando a liberar ciertas medidas para poder retomar de cierta forma nuestra vida normal, si así se le puede llamar. Lo que hacíamos antes de ese 13 de marzo. Bueno, vamos a hablar acerca de la contención del gasto, porque esto va muy ligado precisamente al tema de la crisis y al tema de pues cómo hacer eficientes los recursos en medio de esta situación. Le ponemos en contexto, el presidente Alejandro Yamatei ha anunciado la creación de un comité temporal para la contención del gasto público, cuya función será accionar para hacer eficiente el uso de los recursos de las dependencias del Estado y lograr un ahorro de 600 millones de quetzales para precisamente pues tener capacidad el Estado de poder atender a los más vulnerables y necesitados en medio de esta pandemia. También ordenó el presidente como nuevas disposiciones para contener la pandemia y para lograr agenciarse el estado de recursos económicos, ordenó congelar a partir del 1 de mayo, o sea, a partir ya del próximo fin de semana, la contratación de personal en renglones 011, 021, 022 y 031. Bueno, vamos a hablar de esto y para ello nos vamos a enlazar con tres invitados, con el economista Edgar Balcells, también con el contador público y analista en temas financieros Gunter Estacoy y también con Marvin Flores, analista en temas de transparencia, de acción ciudadana. A los tres, muy buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, licenciado Balcells, para arrancar un poco acerca, Mario ya introducía respecto al tema, pues todas estas medidas que está pues ya exigiendo también el presidente para el tema de contención del gasto, pues entre ellos también congelar las contrataciones del Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece pues estas medidas que ya está tomando pues el presidente Alejandro Yamatei para esto? Bueno, muy buenas noches a ustedes. Para mí que eso le hace cosquillas al presupuesto. Yo quiero indicarlo y entiendo que la gente esté confundida porque en las últimas 3 semanas el Congreso aumentó en más de 20,000 millones de quetzales
el presupuesto general de la nación. Teníamos un presupuesto inicial de 87,000 millones de quetzales y ahora, de acuerdo a nuestros cálculos, faltan todavía las programaciones de una gran cantidad de préstamos externos que se aprobaron, pero el presupuesto, según la distribución programática, hasta este momento está en 107,000 millones de quetzales. Tan solo en el Ministerio de Desarrollo Social, que tenía una asignación de 1,169 millones, se le inyectaron más de 6,000 millones de quetzales. En el Ministerio de Economía se tienen 2,000 millones de quetzales adicionales, y en el rubro de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que es un rubro muy especial desde hace muchos años, se aumentaron 3,000 millones de quetzales. Entonces, es un presupuesto, como les digo, de 107,000 millones de quetzales. Y la gran preocupación del momento debiera ser cómo implementar ese presupuesto, porque son medidas de emergencia, o sea, no podemos quedar con ahorros en el mes de diciembre y se va a necesitar de personal de nivel, se va a necesitar de una maquinaria muy eficiente y eficaz en el aparato del Estado. Así es que estar hablando de 600 millones de quetzales, yo creo que no tiene la mayor importancia, es algo simbólico y nos desvía la atención de la gran preocupación que debe ser la buena ejecución de una gran cantidad de recursos. Ustedes mismos lo dicen, gente que está sacando ya las banderas blancas hasta en la Plaza Central, no digamos en los lugares más recónditos de Huehuetenango o San Marcos. Ahora bien, el licenciado Estacuy, ¿comparte usted esta premisa, esta tesis del doctor Balcells, o tiene usted otra visión en cuanto a que ahorrar 600 millones es prácticamente pues algo muy minúsculo? ¿Cómo lo ve usted? La verdad que sí es, como bien dice el licenciado Balcells, es bastante simbólico el proceso. El tema importante es que ese destino de los fondos que tiene el presupuesto deben de utilizarse para reactivar la economía. Entonces, fuera de la contención del gasto es el destino que estos fondos se les va a dar. Porque si podemos ver a nivel mundial, todos los gobiernos están empezando a salvar compañías emblemáticas, están empezando a inyectarle dinero a la economía. Entonces, prácticamente es más que todo el uso del dinero que es lo más importante. Porque al final también la contención del gasto dijeron que se congelaban las plazas temporalmente, una vez pasaba el tema de emergencia en este momento, pero luego de eso pues, seguirán en este proceso. Entonces yo comparto totalmente lo que dice el licenciado Balcells, que sí es importantísimo que el destino de los fondos. Ahora bien, licenciado Flores, también, bueno, estamos en un estado de calamidad, mucho se ha hablado acerca, pues, de las compras que puede realizar el Estado, por ejemplo, sin cotización, sin licitación, sin llevar a cabo tantos procesos, pues, engorrosos. ¿Cómo evitar también malas prácticas dentro de estas compras que ya se está viendo, por ejemplo, de parte del Estado para realmente garantizar una transparencia en la ejecución del presupuesto? Bueno, muy buenas noches. Sí, efectivamente, yo creo que inicialmente mencionar que comparto el criterio del colega Balcells y del amigo auditor. Si vamos a querer ahorrar presupuesto en plazas del Estado, entrémosle a las plazas fantasmas. Ahí está el grueso de mucho dinero y que se puede ahorrar. Ahora, en relación a tu pregunta, efectivamente, nosotros ya hemos detectado una serie de compras, algunas que se están haciendo por procesos que no son los correctos, sobre todo a nivel municipal. Están confundiendo la compra de baja cuantía, que es de 0 a 25,000 en época normal, con la compra directa, que en época normal es hasta 90,000 quetzales, ahorita está ampliada hasta 300,000. De hecho, hay una iniciativa ya en el Congreso de la República recién que se presentó por algunos diputados que, la verdad que no sé si le hacen daño o un beneficio al país, porque están prácticamente pretendiendo
legalizar a tiempo normal, o sea, a tiempo fuera de emergencia, lo que por el momento se ha permitido hacer dentro del estado de calamidad. Entonces hemos detectado ese tipo de procesos anómalos en las municipalidades, algunas seguramente será por desconocimiento, otras será con hecho pensado, evidentemente, pero también hemos visto una serie de problemas y debilidades en el Ministerio de Salud Pública, con destitución de viceministros, uno de ellos que era contratista del Estado. Eso de entrada se sabe pues que no podía ser funcionario público, es una prohibición. No creo que el ministro, siendo su jefe inmediato superior, no estuviera enterado de eso o no haya verificado eso a través de su Departamento de Recursos Humanos. O el caso de compras, otra vez, totalmente superfluas, ilógicas, reparar un avión DC-3, un C-47 en versión militar de la Segunda Guerra Mundial, que su velocidad máxima de desplazamiento es de 340 kilómetros por hora, por 31 millones de quetzales. Entonces, lo que pretendemos con ese tipo de reparación de ese avión es distribuir carga o personal, pues no sé, compremos helicópteros o reparemos helicópteros, los UH-2 que están ahí, o camiones pues que pueden llegar a cualquier parte del país de forma más selectiva. Entonces, sí hemos visto una serie de incongruencias, una serie de debilidades. De hecho, estamos haciendo un llamado públicamente a la Contraloría General de Cuentas para que tome en serio su papel de fiscalización, pero también de asesor de las municipalidades en coordinación con la ANAM, y que el Ministerio Público ojalá despierte de ese sueño que tiene desde el año pasado, porque no ha estado reaccionando de manera proactiva, tampoco la Contraloría, y hay casos que sí incluso se te pueden tipificar como un tema no solo administrativo, sino un tema penal. Ahora ven, licenciado Balcells, ¿cómo enfrentar esto? Porque hay una realidad. Las afectaciones a todo nivel en cuanto a la economía, pequeño, mediano, gran empresario, y qué decir del trabajador informal. La situación nos dice que el guatemalteco ahorita está ponderando, y no es caer en irresponsabilidad, pero pondera, bueno, ¿guardo mi efectivo para medicinas, para comida o pago impuestos? Es una disyuntiva. ¿Cómo va a hacer frente el Estado a esta situación? Y por ponerle un ejemplo, todo mundo corre el 31 de julio a pagar el impuesto de circulación de vehículos. La gente no va a tener ese efectivo para los próximos meses, para pagar ese impuesto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo el Estado se está preparando ante una considerable merma en sus ingresos vía impuestos? Bueno, lo que hemos hablado en otras oportunidades es que, por eso estoy resaltando esa cantidad de 19,000 millones adicionales, dentro de las cuales se inició con 3,600 millones de una aprobación de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que eso debe ser ejecutado rápidamente. Y no digamos los 11,000 millones de quetzales de los que se habló mucho, que es una modalidad que por primera vez se hace uso de un financiamiento más barato de la banca central. Se habló mucho, incluso en Canal Antigua estuvieron destacados banqueros hablando de eso. Fue hasta el día viernes que la Junta Monetaria aprobó los reglamentos, entonces ahora se está en una serie de reglamentaciones de todos esos recursos, preparando la programación de los mismos, y eso debe reflejar lo que yo llamo la eficiencia y la eficacia de las instituciones públicas, la calidad del gasto. Y la teoría dice lo siguiente, y aquí sí tenemos que acogernos a la teoría, que si ese gasto llega hacia los grupos meta escogidos, ese gasto va a generar efectos multiplicadores en la renta nacional. Entonces, la idea es recuperar la capacidad de consumo de la economía. A mí me agrada ver que ustedes acaban de sacar a jóvenes de la Universidad Mariano Gálvez desarrollando modelos de ventiladores, renovándose la industria nacional. Eso es lo que se está hablando en todo el mundo. Un tema de una vuelta a los mercados internos. En la Universidad de San Carlos, por ejemplo, en este momento se está trabajando en propuestas en torno a la economía campesina. Hoy
La UNE tuvo una citación con el ministro de Agricultura precisamente para todo el tema de la soberanía alimentaria. Entonces hay una serie de medidas y depende de la calidad de ese gasto. Marvin tiene toda la razón y Acción Ciudadana son expertos en eso y está ejemplificando claramente lo ridículo de esa calidad del gasto. No se puede estar gastando en regaderas ni en unos jardines en el Congreso especiales para una persona, ni en un avión vetusto como ese de los años 60, sino en una serie de gasto dedicado a la protección social del guatemalteco. Entonces tiene que existir una interacción entre esa política fiscal y la política social. Esa es la que debe ser la preocupación central del Ministerio de Finanzas en este momento, del gabinete económico, y que no quede en el mes de diciembre grandes remanentes de gasto, porque el esfuerzo está dedicado a estos 6 meses para la contención de la pandemia y para relanzar la economía. Entonces, eso es lo que se está haciendo, como bien decía Gunther también, en todas partes del mundo. En Alemania, en el Reino Unido, en Inglaterra, en México tiene una serie de particularidades, porque el presidente López Obrador, por ejemplo, le ha hecho un alto a la gran cúpula del sector privado, pero ha dicho, mi gasto público tiene que ir orientado a un grupo meta que es muy vulnerable, y él está tendiendo y llevando a cabo un programa muy particular, pero lo está haciendo todo el mundo, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y entonces la gran preocupación, entiendo que debe haber austeridad, o sea, no lo estoy dejando de lado, pero la preocupación del momento es la puesta a andar de todos esos programas. El Ministerio de Economía, acabo de ver también ahí con ustedes al viceministro de la pequeña empresa. Ya es hora que tuviera bien clara la plataforma con todas las entidades de microfinanzas, las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que entienden a ese sector de la economía informal. No digamos la gran cantidad que tiene el Ministerio de Desarrollo a través del FODES, que son 6,000 millones para llegar al bono familiar. Son 1,000 millones de quetzales durante 3 meses a una gran cantidad de hogares que son los que están en las situaciones más vulnerables. Ahora bien, licenciado Stacuy, en su opinión también, ¿qué otras medidas de austeridad, por así decirlo, se pueden utilizar? Por ejemplo, ahorita se están prescindiendo de ciertos ministerios también, como Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Comunicaciones, no sé, ¿alguna idea de dónde recortar cierto presupuesto para garantizar también estas medidas de austeridad? Perdón. Yo creo que en este sentido es bastante difícil poder encontrar un lugar en específico. Considero que lo más importante es la calidad del gasto. Yo creo que todo el mundo está consciente, está de acuerdo en que es la calidad del gasto lo más importante. El definir cuál es el objetivo de la utilización de estos recursos, porque de nada serviría el estar ahorrando en cosas pequeñas si al final los destinos no ayudan realmente a la persona, a la empresa. Es importante ver que ahorita la situación de las familias es bien complicada, y entonces se vuelve básico el destino de estos fondos, o sea, que llegue realmente a la población necesitada, que se reactive la economía y de alguna manera principalmente la transparencia del gasto. Creo que eso es en este momento lo más importante, esa transparencia, que sea definitivamente el uso adecuado de los recursos y que no se esté desperdiciando. Lamentablemente también no podemos hacer un proceso de que porque se gastaron en unas regaderas. Creo que hay temas que deben de ser más importantes, hacia dónde se va el dinero, que realmente llegue a la población necesitada. Ahora bien, precisamente ese punto de que la ayuda llegue a quien realmente lo tiene
o lo necesita, mejor dicho. Licenciado Flores, en ese sentido, digamos, todos los créditos, los montos que se han aprobado para créditos a pequeña y mediana empresa, el tema de este bono de 1,000 quetzales que pues se ha puesto como un número redondo, unos 2 millones de familias. ¿Cree usted que en el proceso pues se tiene que vigilar que todo esto llegue realmente a quien lo necesita? ¿Cómo se puede vigilar que ese proceso sea pues óptimo y transparente? Porque lamentablemente, y hay que decirlo, hay más de alguna persona que va a intentar sacar raja de eso. ¿Cómo evitar eso? Sí, bueno, yo creo que uno de los eternos problemas que hemos tenido en el tema de política social en época normal y que ahora se maximiza en esta situación de emergencia es que no tenemos registros centralizados y únicos de personas que puedan ser sujetas a esos beneficios. Por ejemplo, tenemos el programa del adulto mayor, que lo coordinan las gobernaciones departamentales y el Ministerio de Trabajo. Ahí, digamos, hay un gran rubro o un gran grupo de personas que evidentemente tienen que estar registradas. Por otro lado, recordarán ustedes que desde la época del gobierno de la UNE, con mi familia Progresa, y en la época del Patriota, con mi bono seguro, siempre existía este tema de duplicidad, a veces en la ayuda y a veces ayuda que no llegaba a las personas que realmente lo necesitaban. Desde esa época, organismos como pues, nosotros mismos, como Acción Ciudadana, pero también Banco Mundial, el BID, una de las recomendaciones básicas fue crear registros únicos de beneficiarios, donde esté el adulto mayor, donde esté mi bono seguro, mi familia Progresa, como le quieran llamar. Y ahora en estos casos, digamos en el caso de las municipalidades, ellos estuvieron de alguna forma haciendo una especie de censo y entregándolo al gobierno central para el tema del apoyo de los 1,000 quetzales. Sin embargo, hay muchas personas que quedaron fuera. O sea, yo personalmente conozco varios casos en zona 18, en zona 12 de la ciudad, donde personas que tienen una alta necesidad de eso no están tomadas en cuenta. Entonces, este tipo de ayudas, que son como ayudas puntuales o subsidios o transferencias de los 1,000 quetzales, de los 75 quetzales que le darían a las personas por día durante 3 meses, que son cesadas temporalmente en su trabajo. Yo creo que eso puede prestarse a un poco a prácticas de clientelismo político, que es lo tradicional en este tipo de programas de asistencia. Sin embargo, creo que no hay que descuidar, como bien decías, Mario, el caso de los créditos a la pequeña y mediana empresa, que el máximo es hasta 250,000 quetzales, que tampoco es una cantidad despreciable, que lo está manejando el Crédito Hipotecario Nacional. Ahí nosotros estuvimos viendo un poquito los requisitos que ellos están poniendo, y realmente ahí la pequeña y mediana empresa, sobre todo la que trabaja en informalidad, literalmente está fuera, así de sencillo. Y nos preocupa que esos fondos puedan ser utilizados por personas allegadas a políticos, porque, ojo, uno de los grandes problemas, tanto Acción Ciudadana como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, nos opusimos a que eliminaran una restricción ahí, y es que a las personas políticamente expuestas pueden ser sujetos de beneficio de esos créditos, de hasta por 250,000 quetzales. Entonces, ahí nos genera temor de que personas allegadas o vinculadas a funcionarios, empleados públicos con ciertos niveles de decisión puedan beneficiarse de esos créditos, por un lado. Y por otro lado, que ese programa no se puede ejecutar y que ese dinero, como decía el colega Balcells, a finales, en el mes de diciembre, no se haya ejecutado en mayor porcentaje, y ese recurso que se necesita meter a la economía para reactivar, para mantener, para subsistir, no se ejecuta. Entonces, tiene los riesgos de ambos lados. Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de evitar. Solo por poner un ejemplo, y con eso termino. Revisemos cuál es el actual nivel de ejecución de los consejos departamentales de desarrollo, que siempre es el peor ejecutor dentro de la administración pública y el área de gobierno central, en tiempo normal, no digamos ahora en época de emergencia. Entonces, es fundamental el tema de registros, el tema de controles, pero sobre todo que la propia ciudadanía se organice y denuncie casos donde personas que no son necesitadas de ese tipo de recursos o de beneficios lo estén haciendo, porque si solo agarramos la línea de pobreza y pobreza extrema de entrada y medimos la cantidad de familias, 300,000 familias quedan fuera, o sea, no alcanzan ese dinero de los 1,000 quetzales, por ejemplo, por poner un caso.
Ahora bien, licenciado Balcells, ¿qué medidas se pueden tomar para tener una buena calidad de gasto público? Yo coincido con el licenciado Estacuy, por ejemplo, de que pues no solo podemos recortar, sino también se trata de aprovechar bien los recursos que se tienen. Entonces, ¿qué medidas se pueden aplicar para que a largo plazo se puedan pues aprovechar mejor estos recursos? Bueno, es bastante preocupante lo que dice Marvin porque además es muy cierto. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ese ministerio se dedicó a un gasto totalmente clientelar durante el tiempo de las elecciones. Recordemos que hay y se vuelve a producir la hambruna en el corredor seco y el ministerio tardó una eternidad en seleccionar a los hogares en donde iba a colocar la ayuda. De nuevo hay programado en la serie de ampliaciones presupuestarias una ayuda similar. Lo que se esperaría es que con los nuevos funcionarios se esté trabajando también de la mano y yo lo he subrayado mucho con entidades como el Banco Mundial. Recordemos que el Banco Mundial ya tiene instalada una importante unidad ejecutora en el Ministerio de Salud con la aprobación del programa Crecer Sano. Y así con la energía con la que el presidente Yamatei ha estado abordando la contención, esperaríamos que sus equipos también sean equipos que logren refundar mucho de lo que ha sucedido en estas instituciones. Sobre todo, estoy mencionando el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene un viceministerio de la pequeña y mediana empresa. El viceministro Ernesto Morales acaba de salir ahí con ustedes hablando de que se está afinando todos los mecanismos de trabajo con el crédito hipotecario nacional. Esperaríamos que el crédito hipotecario nacional diera la talla. El Ministerio de Agricultura, que tiene una persona muy conocida también en el ambiente bancario, y esperaríamos que haya un renovado equipo tomando decisiones. Sin embargo, quiero decir que es un ministerio bastante colapsado, con mucha plaza clientelar, plazas sostenidas y empujadas por diferentes diputados, etcétera, con un sindicato muy fuerte que a veces impide trabajar. Y el Ministerio de Desarrollo, que también ha sido un ministerio durante el gobierno de Jimmy Morales muy discutible, en el mismo Fondo de Desarrollo Social, que es el esqueleto de FONAPAS. Entonces, lo que queda es una esperanza en que el nuevo equipo de gobierno, por ejemplo, el exdiputado Romero, que ahora que está al frente del Ministerio de Desarrollo, el nuevo ministro de Agricultura, el señor Maluf en Economía, el señor Ernesto Morales, que son personas que tienen el deseo de implementar las cosas y tienen la oportunidad histórica. Nunca en la vida democrática se ha dado esta oportunidad de inyectarle al presupuesto más de 20,000 millones, incluyendo todos los préstamos que estaban haciendo cola desde hace mucho tiempo. Eso también trae a colación la gran responsabilidad que tiene la cooperación financiera internacional. Y aquí menciono a 3 bancos muy importantes: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha firmado una serie de convenios con el gobierno, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, del cual no se oye mucho, pero recordemos que es el banco de no solo los centroamericanos. Ahí hay una plana de ejecutivos con mucha experiencia internacional, y esperaríamos entonces, si les damos el beneficio de la duda a todas estas entidades, porque tienen la gran responsabilidad que en 6 meses deben ejecutar un gasto que llegue a grupos meta, que con todos esos problemas que habla Marvin, pero ahí tendrá que colaborar también la CEGEPLAN, el Instituto Nacional de Estadística y, por supuesto, algo que subrayó Marvin,
el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. En la última reunión, la única que ha tenido el presidente Yamatei con el CONADUR, se habló de una vergonzosa ejecución de tan solo el 3% de los proyectos asignados el año pasado. Se nos acaba el tiempo, licenciado Balcells. Entonces, ahí le dejo, pues, es una tarea titánica que tienen ellos. Gracias, licenciado Balcells. Tenemos ya segundos para cerrar este segmento. Licenciado Stacuy, el tiempo avanza a pasos agigantados. Llevamos confinados, ya creo que perdimos hasta la cuenta. El fin de mes está a la vuelta de la esquina, ya pasó el 31 de marzo, viene el 31 de abril y pues muchas personas esperando a que llegue esta ayuda. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? El hambre no espera mucho. Definitivamente yo creo que esperar va a ser un poco difícil. En este momento es la disyuntiva entre la economía y la salud. Creo que el equipo económico debe empezar a hacer ya los planes para reactivar la economía, porque definitivamente va a ser bastante catastrófico la parte laboral. Muchas personas sin empleos, muchas personas sin acceso a servicios básicos. Entonces creo que el corto plazo tenemos que empezar ya en los próximos 3 meses desarrollar una política de crecimiento que permita al ciudadano de a pie poder volverse a reactivar y beneficiarse de todo este proceso, porque sí hay bastante dinero que se está inyectando, como bien decía el licenciado Balcells, es histórico, este momento, y la verdad es que sí, todo este dinero debe ser enfocado realmente a mejorar la economía de los hogares guatemaltecos. Bueno, muchas gracias a ambos. Una idea en segundos, Marvin, para cerrar. 5 segundos. Calidad del gasto y dónde debe invertirse, es decir, a quién realmente le va a llegar eso, para que funcione la política fiscal expansiva y los multiplicadores del gasto y la inversión. Bueno, muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros en este segmento hablando acerca de la contención y calidad del gasto en medio de esta pandemia. Gracias. Bueno, la verdad que el panorama es complejo, pero el que sea complejo no quiere decir que es imposible. La tarea es, tal y como decía Marvin, lograr que esto se haga, que llegue a quien tiene que llegar y por supuesto hacerlo con transparencia, ¿no? Así es, Mario, un uso de recursos eficiente creo que es lo que nos deja esto, ¿no? La calidad del gasto público que se aplique para combatir la crisis del COVID. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 4 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar de un tema muy relacionado a esto, las perspectivas económicas de Guatemala y la región después de que pase todo esto. Bueno, no es que se va a acabar, pero cuando vayamos poco a poco saliendo de esto, ¿qué nos depara? Con eso venimos.